pasan de crímenes en contra de la humanidad. Y ahí nada. Aquí la tendencia de este programa es manejando la tesis de la gran hipocresía. Y necesitamos despertar como sociedad y tener una conciencia verdaderamente humana. No es posible que se esté censurando y se esté poniendo una vez más, una única versión de los acontecimientos. Plataformas, por ejemplo, como Twitter, la del pajarito azul, y también Instagram, han censurado contenidos que dan otra versión de lo que ocurre allá en Ucrania. De tal suerte que estamos hablando de más de 20 países que de plano han tirado todo lo que esté publicando, por ejemplo, un medio como RT. Algunos dirán, pues sí, es que es propaganda. Lo de CNN no es propaganda, lo de NBC no es propaganda, lo de otros medios de comunicación, incluida la BBC de Londres, no está haciendo propaganda de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Resulta que de esta manera se está garantizando que el único discurso, el único relato, la única narrativa que se conozca sea la de Estados Unidos y sus aliados, teniendo en cuenta, y lo puedo decir como testigo presencial en el tema de la guerra de Irak, del derrumbe de las Torres Gemelas, trabajando como periodista mexicano en los Estados Unidos, que allá se manipuló de lo lindo y no se quería que se conociera la verdad. El compromiso de un periodista que se jacte de serlo es el de la búsqueda de la verdad. Se está manipulando de lo lindo. Y Twitter pues ya le entró. El presidente de México incluso recientemente habló el presidente de México de que esto era fascismo. Dice, no sé si sea verdad o sea mentira, pero se les está poniendo una marca. Bueno, ya tengo testimonios de personas que interpretaron como que se está apoyando a Rusia, que no sería el caso, porque no hay buenos ni malos. Aquí no hay buenos ni malos, hay intereses. Y hay los amos del mundo que se conocen entre ellos, pero los que están muriendo son los que no se conocen entre ellos y que no se odian. Voy con mi compañero Imanol Arriaga. Derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los gigantes tecnológicos han reaccionado, limitando la actividad de medios rusos. Hablamos de Facebook, Twitter, TikTok y Apple, compañías que han decidido bloquear cuentas de sitios como el canal RT y la agencia Sputnik, por mencionar solo algunos. En el caso de la compañía de la manzana, se argumentó que el contenido que publicaban es molesto y pone en peligro a personas o grupos específicos, lo que quiere decir que no se permite descargar de su tienda de aplicaciones portales como Russia Today y Sputnik en la Unión Europea, medida que pretende combatir la desinformación prorrusa. Además tomó la decisión de dejar de vender sus equipos de telefonía celular en Rusia. Por su parte, Google ha puesto una pausa para monetizar medios financiados por Rusia y aseguró que se mantendrá en alerta para bloquear anuncios que busquen aprovecharse de la situación. YouTube no se quedó atrás y dijo que ha estado eliminando cientos de canales y miles de videos que infringen sus políticas, restringiendo así también a RT. Twitter indicó que una de sus medidas es la suspensión de anuncios en Ucrania y Rusia para priorizar información de seguridad pública. También dentro de la misma red se han estado añadiendo etiquetas a aquellas publicaciones que provengan de un medio ruso. Facebook está parcialmente restringido por decisión de Rusia, luego de que el gobierno de Vladimir Putin lo haya señalado de censurar sus canales informativos. Además, la compañía que liderea Mark Zuckerberg desactivó de Instagram y WhatsApp los enlaces a RT y Sputnik. Y por si fuera poco, medios estatales de Rusia tampoco podrán monetizar en la plataforma. Como medida de seguridad, el servicio de Google Maps ha sido deshabilitado en Ucrania, pues pretende que con esto se busque proteger a sus ciudadanos. Es por ello que los datos de tráfico ya no están disponibles en aquel país. En la octava, Imanol Arriaga. ¿Conocen ustedes lo que ha venido pasando desde hace muchísimos años en un país llamado Yemen? ¿Saben dónde está Yemen? ¿Saben de los ataques que Yemen ha sufrido por parte de Arabia Saudí con el apoyo de diferentes gobiernos demócratas y republicanos de los Estados Unidos? ¿Conocen las atrocidades de los niños, las muertes de los niños, las mutilaciones de sus brazos, de sus piernas, niños que han quedado ciegos, niños que han muerto evidentemente en Yemen?
con el apoyo de Occidente, con el apoyo del rey de España, el que anda huido por corrupción, con el apoyo de ese tipo de personalidades, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo del expresidente Trump, del expresidente Obama y del actual presidente de los Estados Unidos, que donde no asisten las cámaras y los micrófonos y las agencias informativas, donde no asisten, las cosas no ocurren, ahí no pasan, valen más las víctimas de Ucrania, que son reales, que las víctimas de Palestina. Ha habido medios de comunicación que han estado diciendo cosas literalmente como que las que les voy a decir ahora. Es que, bueno, no comparemos. Estos no serán refugiados sirios o afganos o de Libia o palestinos, no serán morenitos, serán güeros, de ojos azules, mujeres rubias, europeas, ucranianas. Esto es brutal. Eso está pasando en este momento en el mundo y en medios de comunicación que se disfrazan de verdaderos periodistas cuando lo que están haciendo es vil propaganda. Vamos a tener más acerca de este tema esta noche y de antemano, pues ofrezco disculpas si mi vehemencia lastima los sentimientos de alguien. Esto no es apoyar de ninguna manera a otro de los señores que están causando mucho dolor en este momento, de ninguna manera. Pero iremos hablando poco a poco de lo que se está montando. Creo que es muy, muy importante, porque o somos parte del problema o somos parte de la solución del problema. Y ver no es participar. Ver un show televisivo no es participar. Hay que informarse, hay que tener conciencia y exigir en el mundo que aquellos que dirigen el mundo se comporten como seres humanos, no como bestias y con perdón de las bestias. Hay un aspecto en todo esto también muy interesante y escribió un artículo muy, muy bueno Bernardo Barranco. Bernardo Barranco es sociólogo, especialista en temas también de religiones, pero pues conoce todo esto de la manipulación y le doy las gracias a Bernardo Barranco por acompañarnos esta noche aquí en Contexto. Bernardo, muy buenas noches. Rubén, muy buenas noches, un abrazo. Gracias, igualmente para ti. Bernardo, desde el punto de vista de las implicaciones religiosas en este brillante artículo que publicaste en el diario La Jornada, ¿qué nos puedes compartir para amplificar este conocimiento a través de la televisión? Mira, el tema es que la guerra que está dando, hay como otras subguerras. Y lo que trato de expresar en este artículo es que también hay una guerra religiosa muy intensa y que está al borde de un colapso y de una confrontación de las iglesias ortodoxas. Déjame ir por partes. Lo primero que te diría es, las iglesias ortodoxas son las iglesias de Oriente, vienen del cisma de 1054. Es decir, hay una gran ruptura del cristianismo, Constantinopla queda en medio. De un lado, las iglesias orientales, ortodoxas son porque se dicen lo más cercano a los cánones originales. Y después viene la iglesia latina, posteriormente católica, y que el punto nodal de este cisma es la autoridad del Papa. Mientras la iglesia latina occidental veía en el Papa la figura central, las iglesias orientales más bien concebían como una federación de patriarcados que estaban articulados. Bueno, esto es el año 1000. En Rusia, uno de los temas centrales es que la iglesia ortodoxa se asienta sobre todo en Ucrania, el centro de lo ruso. La rusiedad se llaman, o los franceses llaman rusiété, es decir, esta esencia de lo que es el ruso. Y claro, después de la caída de la Unión Soviética y todo este movimiento telúrico a nivel geopolítico, Ucrania se separa, pero los rusos sienten que una parte de su corazón cultural, sus orígenes, pero sobre todo también lo religioso, se separa. Y hay una
especie de ambición permanente de acercarse. Bueno, en 2004, en la primera invasión o la primera guerra que se da con la anexión de la península de Crimea, las iglesias locales ortodoxas buscan su autonomía frente a la iglesia de Moscú, al patriarcado de Moscú. Y ahí hay una fractura donde interviene incluso un intermediario que es el patriarca de Constantinopla, y que lo que posibilita es, Bartolomeo se llama, la autonomía de la iglesia de Ucrania. Y entonces ahí hay una verdadera separación y tensiones que se dan. Ahora, el drama no es solamente que se separa, sino que una gran parte de los que no están de acuerdo y que quieren seguir perteneciendo al patriarcado de Moscú. De tal manera que hay una especie de tensión interna. Ahora, querido Rubén, cuando se da este momento dramático, que es un drama para todos, la iglesia, que es una iglesia ortodoxa que se caracteriza por estar siempre muy ligada al poder, está muy ligada a los príncipes, los reyes, los monarcas, los autócratas. Es una iglesia que resistió, sobre todo en Rusia, una escalada anticlerical, una escalada secular, pero que después de la caída del muro de Berlín hubo un florecimiento religioso. Podemos decir que en los ortodoxos rusos y ucranianos está más o menos el 70%. En este momento dramático de incursiones bélicas, cada uno de estos patriarcados, está el patriarcado, por ejemplo, de Ciril, que plantea que se van a combatir las fuerzas del mal, es decir, apoya la intervención rusa y apoya a Putin. Por otro lado, el patriarcado de Kiev, el patriarcado de Ucrania, plantea que Putin es el anticristo, ¿no? Y tú ves ahí que hay un debate teológico, un debate de estructuras religiosas que habrá que ver cómo queda con el tema de los arreglos, si la invasión va a minar esta iglesia local, si va a imponerse la iglesia de Moscú, y esto también puede traer no solamente las tensiones, sino probablemente también un cisma a nivel internacional de las diferentes iglesias ortodoxas, porque hay un buen número de iglesias que apoya a Ucrania. Entonces, pues ahí está, querido Rubén, no solamente hay un drama bélico, no solamente hay una guerra en términos geopolíticos, sino también estamos asistiendo a un drama y a una guerra religiosa en el universo ortodoxo. Pues muy interesante y apasionante. Recomiendo mucho que la gente lea tu artículo porque nos expone otro ángulo, otro aspecto de esta realidad dolorosa que estamos viviendo sin duda en el mundo. Bernardo, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión acerca? Estoy seguro que tú estás bien informado de que, por ejemplo, una niña resulta que es de pelo rubio, la niña, pero resulta que es palestina y los medios la manejaron como una niña de Ucrania que le decía a un soldado ruso, go home, y resulta que era un soldado de Israel. ¿Cómo manejas toda esta propaganda que está ocurriendo sin negar de ninguna manera lo que está ocurriendo con la invasión de Putin a Ucrania, pero sin negar tampoco lo que ha ocurrido a lo largo de 8 años con niños? Tengo un documental que no me lo dejarían pasar ni en YouTube, y aquí en la octava también sería muy hiriente ver esas imágenes, niños destrozados, ucranianos por el ejército de Ucrania. Pero, ¿qué opinas de que se censure a RT en Europa? ¿Qué opinas de que se silencie la otra versión del enemigo designado ahora por Estados Unidos y la OTAN? Mira, yo podría resumir tu brillante introducción a este tema antes de mi intervención, diciendo que la guerra no solamente es una guerra bélica entre soldados, armamentos, tecnología, no solamente es una guerra étnica, de nacionalismos incluso, no solamente es una guerra religiosa, que es lo que acabo de narrar hace un momento,
sino también estamos ante una guerra mediática. La guerra llega a los medios y a la percepción. Estamos en una lucha o una confrontación de relatos. Y aquí es muy reprobable que grandes medios de comunicación compren una sola versión de la guerra y no vayan más allá o no tengan, como señalas muy claramente, la profesionalidad de abrirse a diferentes sensibilidades, ¿no? Abrirse también al punto de vista de los rusos. Los rusos y Putin no quieren que pueda haber armas nucleares. Putin lo ha dicho muy claramente. A ver, si a Estados Unidos les gustaría que en la frontera con México hubiera un puesto de armas nucleares. Por supuesto que no. Por supuesto que es lo que está de fondo, la introducción o no de la OTAN a la OTAN por parte de Ucrania, una Ucrania muy pro Europa, eurofílica, podríamos decir, frente a Rusia, que es también una manera de vivir los equilibrios, los contrapesos de poder que existe. Pero creo que sí, nos sigue faltando como sociedad y como sociedad mediática el tener la capacidad de poder leer las diferentes aristas que tenemos. ¿Por qué Kennedy, cuando se ponían los misiles, se iban a poner los misiles en Rusia, estuvo a punto de declarar una tercera guerra mundial? Es En decir, Cuba, ¿cómo? en Cuba. En Cuba, perdón. La crisis, la llamada ¿Cómo crisis de los misiles. 1962, que fue un momento realmente muy dramático y que a nivel de la iglesia el Papa lanza Pacem in Terris diciendo, señores, no estamos jugando a las pistolitas, ¿no? Estamos jugando con armas nucleares destructivas, de destrucción masiva. Por lo tanto, tenemos que repensar el concepto de la guerra y la paz. Y en este caso sí creo que estamos viviendo narrativas sesgadas. Entonces, pues yo te felicito, Rubén, que tengas esta actitud, que quizá para muchos que han comprado el discurso o el planteamiento oficial, digamos, occidental de lo que estamos viendo en Ucrania, eh, eh, estén ahí y no tengan la capacidad crítica de ver otros puntos de vista. Y otra, pues son las oportunidades, es decir, es una guerra que va a fracturar, digamos, la gran producción de granos y ahí se dice que Argentina puede entrar de manera muy fuerte. El precio del petróleo se está subiendo y a los exportadores de petróleo les puede convenir. En fin, hay una serie de cuestiones que hay que analizar en este movimiento geopolítico global. Tiene una serie de aspectos muy negativos, pero también para países como América Latina hay oportunidades que pueden ser muy interesantes en lo que se está planteando ahora en este bloqueo económico y en esta estagnación que podemos decir de algunas materias primas que podrían ser un área de oportunidad para nuestros países. Sí, bueno, pues viene a mi mente Bernardo Einstein, fue el que dijo, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palos y a pedradas. A lo mejor creen los amos del mundo que todo está bajo control, pero ¿qué tal si se les sale de las manos? ¿Qué tal si de repente estalla algún tipo de chispa que nos coloque en un predicamento, incluso ahora que se ha apelado la cuestión nuclear? No sé si viste, perdón que abuse un poco de tu tiempo, pero no sé si viste el primer informe formal del presidente Joe Biden, que fue arquitecto de la guerra de Yugoslavia, del ataque a Belgrado por parte de la OTAN junto con John McCain. Fue de los que más empujaron aquello, que fue verdaderamente tremendo, supuestamente por una causa superior como es este caso. Pero fue un discurso de Guerra Fría. Ayer le llamaba un analista Guerra Fría 2.0, pero el expresidente Bush en Newsweek, lo leí, condenando a Putin, el expresidente Bush, el autor de la invasión y de las mentiras de las armas de destrucción masiva en Irak, y luego reporteros diciendo, bueno, aquí estamos hablando de un país europeo, de nuestra cultura, no como Irak, de esos morenos de Irak, menospreciando el papel de la antigua Mesopotamia e incluso religiosa, porque Abraham, si le hacemos caso a la Biblia, nació en Ur de Caldea, que en el mapa actual es Irak. No sé si por ahí quisieras dar tu conclusión. No, mira, lo que te diría es que en el siglo XX
las primeras grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tuvo un sustento secular. Había intereses económicos, había intereses étnicos, nacionalistas, había intereses geopolíticos. Pero a raíz de la caída del Shah en Irán en 79, asistimos a un nuevo tipo de guerra en la cual lo religioso como un elemento subjetivo, como un elemento radicalizado, entra. Es decir, la guerra entre palestinos e israelíes, el atentado a las Torres Gemelas, guerras en donde hay incluso discursos teológico-militares desde el poder, cuando Bush hablaba de combatir el eje del mal, quién era el mal y quién era el bien. Entonces, lo que estamos viendo es una mezcla de estos relatos en donde incluso hay una especie de manipulación de los sentimientos de Dios, de la fe, de lo religioso, para justificar, para argumentar posturas políticas e intereses económicos, como fue en los casos que tú señalaste en Estados Unidos. Yo lo que creo es que frente a momentos como estos, es muy importante el poder tener memoria, por una parte, tener muy clara la memoria, el profundizar sobre los hechos y no irnos con los sentimientos, con las imágenes estas dramáticas, ¿no? De casas destruidas, etcétera, y tratar de entender los trasfondos, porque realmente sí es muy importante saber del otro lado por qué se llega a este extremo. Hablando de la cuestión nuclear, yo le escuché a Ramonet una entrevista muy buena que se le hizo a Telesur, en donde decía que los rusos y los chinos tecnológicamente hoy por hoy están por encima de la tecnología norteamericana. Es decir, un misil que pueda ir de Estados Unidos tiene la velocidad de la luz y que puede ser detectado, tomar providencias, pero los misiles de nueva generación que ha producido la Unión Soviética, Rusia y China, tienen 5 veces la velocidad de la luz y no hay manera de cómo, no hay capacidad de defensa. Es decir, también hay que ver en este aspecto el por qué también no se quiere entrar a una conflagración mayor, etcétera, porque Putin, al parecer, tiene tecnologías militares, por lo menos en este momento, más avanzadas que lo que puede hacer la OTAN y sus contrincantes. Entonces, de ahí que uno de estos relatos es esta fuerza de tecnología militar. Pero en fin, de la teología a la tecnología militar, creo que ya estoy disvariando, mi queridísimo. No, te agradezco mucho y qué bueno que citas a Ignacio Ramonet, que sin duda es un hombre que puede también dar luz en este momento. Bernardo Barranco, te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu participación esta noche aquí en Contexto en La Octava. Te envío un abrazo, mi querido Rubén. Hasta muy pronto. Gracias, hasta muy pronto, Bernardo Barranco. Bueno, estimados amigos, obviamente toda esta situación de Ucrania, Rusia, la OTAN, Alemania, gasoductos, gas, toda esta situación, ha tenido un impacto en lo cultural, pero un impacto como tuvo, por ejemplo, yo vivía en los Estados Unidos cuando los ataques del 11 de septiembre, etcétera, fui testigo de cómo muchas personas musulmanas, no confundamos religión con el mundo árabe. De hecho, el país que más musulmanes tiene en el mundo no es árabe, que es Indonesia. Entonces no confundamos, porque luego he visto acá y he escuchado acá cosas últimamente. Los árabes o musulmanes también desde el punto de vista de la religión tenían pánico en los Estados Unidos porque se desató un odio en contra de ellos. Y había gente verdaderamente porque decían, nos tiraron las Torres Gemelas, sin el menor análisis de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y mucha gente tenía muchísimo miedo y mucha gente fue muy valiente, estadounidenses, musulmanes, que salieron a las calles a desafiar aquello. Esto ahora está ocurriendo con los rusos y con lo ruso, hasta con el vodka. Han estado tirando vodka en Canadá, en los Estados Unidos. Bueno, está bien, pero hay cosas más graves, absurdas. En Italia le cancelaron su cátedra a un maestro que se llama Paolo Nori, una cátedra sobre Dostoyevsky, el escritor. Le prohibieron, salió en Instagram llorando el doctor y resulta que conmovió de manera tal que la Universidad de Milán, me parece que es,
se echó para atrás y dijo, no, adelante, en contra de Dostoyevsky. En Alemania, en una ciudad bellísima, llena de cultura, como es Múnich, Alemania, han despedido al director de la Orquesta Filarmónica, es ruso él, y porque no quiso retractarse de sus opiniones para que se escuche el punto de vista ruso. Pues nada, era también director de la Orquesta de Rotterdam, de los Países Bajos. Vámonos a la calle, despedido. Tengo la información aquí en contexto con Edgar Estrada. El arte como una sublime manifestación del ser humano que refleja sentimientos, emociones e ideologías plasmadas a través de las bellas artes empieza a tener un deterioro debido a la invasión rusa a Ucrania. Para muestra basta un botón, o más bien dicho, ya varios. La Ópera de la Scala de Milán prescindió del director de orquesta Valery Gergiev por no condenar la invasión de Rusia en Ucrania. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, presidente también del Consejo de Administración de ese teatro lírico, explicó a los medios que no cree que vuelva, por lo que pueden excluirlo. Recordemos que el jueves de la semana pasada, la Scala pidió a Gergiev, amigo personal del presidente ruso Vladimir Putin, que expresara públicamente su posición a favor de una solución pacífica en Ucrania, o de lo contrario, lo sustituirían. Otro caso que causó indignación se dio en la italiana Universidad Bicocca de Milán, que dio marcha atrás a la avalancha de críticas recibidas por cancelar un curso sobre el escritor ruso Fedor Dostoyevsky debido a la posible polémica que podía causar ante la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, y que ha vuelto a ofrecerlo tras justificarse diciendo que se ha tratado de un malentendido. El escritor, traductor y blogger italiano Paolo Nori denunció en las redes sociales que había recibido un correo de la universidad en el que se le decía que era mejor posponer sus 4 lecciones sobre las novelas de Dostoyevsky para evitar cualquier norma de polémica en ese momento de gran tensión. Nori, quien es autor de unas 50 novelas y profesor universitario del Departamento de Humanidades, donde enseña traducción, criticó que el miedo que están dando los rusos está tomando dimensiones sin iguales. Incluso dijo, ser ruso es un problema, incluso siendo un ruso muerto. Lo que está pasando en Ucrania es horrible y tengo ganas de llorar solo de pensarlo. Pero estas cosas aquí son ridículas. Una universidad italiana que prohíbe un curso sobre Dostoyevsky, no me lo puedo creer. Deberíamos hablar más sobre Dostoyevsky o de Tolstoy, el primer inspirador de los movimientos no violentos. Pero no son los únicos casos. También recordemos que el Festival de Cannes decidió no recibir a las delegaciones oficiales rusas ni aceptar la presencia de ninguna instancia relacionada con el gobierno ruso mientras dure la invasión a Ucrania. En un comunicado, el certamen fílmico, que celebrará su edición 75 del 17 al 28 de mayo, destacó: por modesta que sea, unimos nuestra voz a la de todos los que se oponen a esta situación inaceptable y denuncian la actitud de Rusia y de sus dirigentes. También en un comunicado, la Bienal de Venecia, a realizarse en abril, rechazará la participación en todos sus eventos de personas vinculadas al gobierno ruso, esto como gesto de protesta por la invasión de Ucrania. Pero para aquellos que se oponen al régimen actual en Rusia, siempre habrá un lugar en las exposiciones, desde el arte hasta la arquitectura, así como en sus festivales, desde el cine hasta la danza, pasando por la música y el teatro. De igual modo, hay museos paralizados. Tan solo en Moscú, 2 museos de arte contemporáneo de gran importancia en ese país detuvieron sus futuras exposiciones hasta que cese. Destacan la tragedia humana y política que se está desarrollando en Ucrania. Por su parte, The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, no llegará a Rusia, y Disney pausó temporalmente el estreno de sus películas en esa nación. Incluso Madonna se une a la lista de celebridades que protestan por la invasión de Rusia a Ucrania, y en un video hace una analogía entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el dictador Adolfo Hitler, mientras que Gerard Depardieu, como amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin, le pidió detener las armas y negociar. Rusia y Ucrania siempre fueron países humanos. Estoy en contra de esa guerra fratricida. En su momento, el actor francés elogió a Vladimir Putin y lo comparó con el Papa Juan Pablo II. Esas son solo unas muestras para estar en contexto de lo que sucede en el ámbito artístico, una catástrofe cultural. Para La Octava, Edgar Estrada. Excelente reportaje,
y recuento que haces, Edgar Estrada. Gracias por presentarlo aquí en contexto en la octava. El señor Bush es el que a mí me indigna mucho, en verdad se los digo, y estos periodistas mentirosos que se fueron a Kuwait a hacer un show televisivo. Quisiera decir nombres, pero mejor ahí la dejamos. Y un canal de televisión que dijo la guerra de todos sobre la guerra de Irak. Personalmente fui a hospitales donde hubo organizaciones en los Estados Unidos que dijeron: hemos mutilado a estos niños, los hemos dejado sin familia. Fueron recibidos en Los Ángeles, California, por parte, no del gobierno, por parte de gente que así lo buscó para ayudarles. Incluso en un medio de comunicación, un reportaje que hice sobre ellos, me lo querían censurar. Y ahí les dejo porque no me quiero hacer la víctima de cómo me fue con el tema de la guerra, pero me llega mucho este tema. Salimos a preguntarle a las personas qué opinan de esta censura. ¿Es válido esto en una democracia, que se censure al enemigo designado o el punto de vista del enemigo designado en una democracia a nivel mundial? Pensamiento único. Vamos a escuchar lo que nos dijeron en la calle. En medio del contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha surgido un intenso debate por el hecho de que aparezcan avisos y así reducir la visibilidad de tweets que tengan contenido de medios afiliados al Estado ruso, como Sputnik y Russia Today, a la vez de prohibir estos dos medios en territorio europeo. Decisión que contrasta con la opinión de muchas personas, pues consideran que se debería garantizar la libertad de prensa en cualquier lado del mundo. Pues yo considero que la libertad de expresión debe prevalecer siempre en el sentido de que cada quien puede tener su postura sobre cualquier tema, ¿no? Sí debería haber mayor libertad de expresión, pero pienso que sí las deberían de sancionar, ¿eh? Porque eso de guerras no se deberían de hacer. No, de censura de ninguna manera. O sea, para censurar no. Yo creo que le vayas a quien le vayas, todos tenemos derecho de opinar, todos tenemos libertad de decir lo que pensamos. A lo mejor esté bien o no esté, pero tenemos derecho de opinar. Por supuesto que sí, por supuesto que es importante la censuración, porque es una cosa terrible lo que está pasando en ese país, y yo considero que se debe censurar al 100%, totalmente. Lo de la guerra y todo no está bien, pero sí debería haber más libertad de expresión en lo que es prensa, medios y todo. No, todos tienen derecho a ejercer la libertad de expresión, sin duda. Por ejemplo, yo no estoy como tal al 100% informado acerca de lo que está ocurriendo en Rusia contra Ucrania, pero bueno, finalmente, volviendo a la base del tema que es la censura, pues no está padre. Para la octava, Luis Fernando Salas. Estimados amigos, es miércoles y como todos los miércoles tenemos la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. En esta ocasión nos habla acerca de este mismo tema. Les suplico que pongan mucha atención porque va a dar un dato fundamental. El actual director de la CIA de Joe Biden trabajó en la embajada de los Estados Unidos en Rusia. Y hace años le advirtió a Occidente, a la OTAN, a Estados Unidos, a todos estos en los Estados Unidos, les dijo claramente: oigan, esto de que estemos cercando con la OTAN a Rusia, hay una tensión fuerte, me lo han manifestado y tal. El actual director de la CIA lo advirtió claramente, pero nada de eso está saliendo en los medios de comunicación, nada de eso. Aquí sí. Vamos con Pablo Moctezuma Barragán. Rubén, estimada audiencia, buenas noches. La guerra no es la solución. Rusia ha invadido Ucrania y México está en contra de la invasión y exige respeto a la soberanía. Sí, y no olvidamos tampoco que la OTAN y Estados Unidos han invadido en solo 2 décadas a Siria, Libia, Yemen, Afganistán, Irak, Somalia y a Yugoslavia. Ellos no buscan la paz. A Cuba la han bloqueado 60 años. A México nos arrancaron más de la mitad del territorio y sufrimos las invasiones de España, Francia e Inglaterra, países que hoy claman contra la invasión. Estados Unidos reclama no invasión, pero en América Latina y el Caribe invadió Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Haití, Panamá, Guatemala, Granada y El Salvador, que han bombardeado.
Estados Unidos cuenta con el presupuesto militar más grande del mundo, 781 mil millones de dólares y más de 600 bases militares por el planeta. Tiene desplegadas 5.900 ojivas nucleares en misiles, aviones, barcos y submarinos. Su complejo militar e industrial necesita guerra tras guerra. La OTAN y Estados Unidos han rodeado a Rusia, avanzando por Europa del Este. En 25 años se expandieron a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Ucrania ha recibido mucha ayuda militar y ha pedido adherirse a la OTAN. El ahora director de la CIA, ex embajador en Rusia, William Burns, admitió en 2008 que la expansión de la OTAN ya había cruzado las líneas rojas de seguridad de Rusia y podría crear violencia o una guerra civil que forzaría a Rusia a intervenir. No olvidemos que Rusia tiene más de 1.450 ojivas nucleares desplegadas. En Ucrania fue derrocado en 2014 Yanukovych por grupos neofascistas y pro-occidentales. Ese año, Donetsk y Lugansk, de mayoría rusa, se manifestaron en contra, declarándose repúblicas autónomas. Pero neonazis y mercenarios extranjeros participaron a favor de Kiev en enfrentamientos sangrientos. Se llegó al acuerdo de Minsk para poner fin a la guerra interna en Ucrania, acordando un alto al fuego y mayor autonomía a Donetsk y Lugansk, y pacificar toda la región del Donbass. Estos acuerdos no se cumplieron. Siguieron los ataques contra Donetsk y Lugansk, causando por lo menos 14,000 civiles no muertos. Existe guerra interna en Ucrania desde 2014 y los gobiernos del golpista Turchinov y su sucesor, el comediante y hoy presidente Zelensky, mostraron una tendencia neofascista. Tomaron como estandarte a Stepan Bandera, que fue un combatiente aliado a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa y segundo de Ucrania es un nazi perteneciente al batallón Azov, que tiene el emblema que usó la segunda división de las SS del Reich. Este batallón ha sido integrado oficialmente en el aparato militar y paramilitar del Estado ucraniano y llevan realizando 8 años el exterminio rusófobo en el Donbass. En la ONU, las sucesivas votaciones que han habido para una resolución contra la glorificación del nazismo y de los discursos de odio racial, en estas votaciones los únicos votos en contra han sido de Ucrania y Estados Unidos, y la Unión Europea se abstiene. Qué patético. Toda la situación descrita condujo a la invasión rusa por provocaciones de Estados Unidos y la OTAN. México está por la paz. Toda invasión es condenable. Y por eso preocupa que en 2005 con Fox se firmó la ASPAN y comenzó la integración militar de México con Estados Unidos y Canadá, que pertenece a la OTAN y se une a todas las guerras. Y luego con Calderón se permitió la iniciativa Mérida y las maniobras navales conjuntas, la acción de militares y agentes de Estados Unidos en territorio patrio. Y preocupa hoy la participación de México en ejercicios navales NAMSI 22 con Estados Unidos y Canadá en Cozumel, Quintana Roo, así como el año pasado en Ensenada con el Comando Norte y el año antepasado en Puerto Chiapas. Dicen que son para la seguridad de América del Norte, ¿sí? Además de participar por primera vez en el ejercicio militar internacional TRANWIS 22 junto con Belice, patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos. México está por la paz, no quiere ser blanco de ataques nucleares por pertenecer a una alianza con Estados Unidos y Canadá. No nos metan entre las patas de los caballos. Que cada quien arregle sus problemas en su casa. No a los pactos agresivos de las potencias, no a la injerencia, sí a la solución pacífica de los conflictos. No somos Norteamérica, somos México soberano. Rubén, buenas noches. Gracias, Pablo Moctezuma Barragán. Y que nadie se equivoque, estamos total y completamente en contra de la guerra, pero no solamente de unos.
que ahora se visten de corderitos y cuando en realidad son lobos feroces, que han destruido muchísimos países y ahora se quieren presentar como hermanitas de la caridad. Estamos en contra de esos y de todos aquellos que generen dolor humano, porque como diría Erasmo de Rotterdam, la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. De Rusia, que ha salido huyendo el presidente de Ucrania, Zelensky, hacia Polonia, con lo cual el héroe que han construido los estadounidenses, pues finalmente acabó dejando la guerra y bueno, sálvanse quien pueda. Y la verdad es que es lo más razonable que pudo haber hecho. Pues que es increíble cómo la prensa estadounidense ha intentado crear a Vladimir Zelensky como el héroe. No es Bruce Willis, no es The Rock. Zelensky es el que va a salvar el mundo. Y chequen nada más esto lo que han dicho, las exageraciones del Time. Cómo Zelensky defendió a Ucrania y unió al mundo. El Time va a poner casi a Zelensky como Person of the Year. Por ejemplo, otro medio que se llama The New Statesman. Zelensky es un héroe, pero la valentía por sí sola no vencerá a los rusos. Pero es un héroe. The Atlantic. ¿Cómo Zelensky le dio al mundo un héroe judío? Bueno, aparte, un héroe judío. Digo, para intentar quitar esto de que el Zelensky lidera, a pesar de que sea judío, un régimen neonazi. Como si ahorita los judíos y los neonazis no fueran pues lo mismo. Honestamente que sí. Otro, Zelensky, el primer héroe de guerra de la era de las redes sociales, ¿no? Ni que Bruce Willis, ni que Sylvester Stallone. No, Zelensky es el verdadero héroe contra los rusos. Pues, ¿qué pasó del día de hoy? Pues el día de hoy, desde Rusia, y bueno, ojo, compartan esto porque no todos lo van a poder leer. La agencia rusa Sputnik señala, Zelensky ha dejado Ucrania y se mudó a Polonia. Esto es de última hora, según, repito, Sputnik. El presidente Zelensky ha abandonado el país y se encuentra en Polonia, escribió el presidente de la Duma Estatal Rusia, o sea, el parlamento, Vyacheslav Volodin, en su canal de Telegram. Zelensky ha abandonado Ucrania. Los diputados de la Rada Suprema dijeron que no podían contactar con él en Lviv. La Rada Suprema es el parlamento ucraniano, ¿no? Entonces, así, muy sencillo, y repito, es la versión, claro, del líder del parlamento ruso. Pero les comento algo, si bien no hay que ser ingenuos y señalar que los rusos no mienten o no exageran las cosas, pero en esto del conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que han dicho los ucranianos, 100% casi todo ha sido mentira, ni se diga a los estadounidenses, pero creo que los ucranianos también. Y lo que han dicho los rusos, bueno, se acerca un poco más a la realidad, han sido mucho más parcos en la información, pero honestamente yo les creo más a los rusos, y no es que pues, ya va a favor de Putin. Pero hablando de la información, sí, lo que dicen los ucranianos, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué ahorita sale huyendo Zelensky? Eso es interesante. Fíjese que un gran analista geopolítico, el mejor que yo he conocido, me comentó que el epílogo de este conflicto Rusia y Ucrania se va a dar cuando los rusos controlen, ojo, las centrales nucleares de Ucrania, que este es finalmente el verdadero objetivo detrás de la invasión rusa. Porque además están buscando los rusos parar o buscar algún misil atómico que habían desarrollado los ucranianos que estaban escondidos, o cuando menos frenar el desarrollo, porque ya tenían información, según los servicios de inteligencia rusos, que estaban a punto de desarrollar ya un misil balístico intercontinental nuclear, los ucranianos apuntándoles directamente a Moscú, que hubiera sido evidentemente algo terrible para los rusos. Y en ese sentido, eso es lo que hemos visto. El día de ayer, ¿qué pasó? El día de ayer la nota fue la siguiente, ¿no? Rusia y Ucrania se enfrentaron en Zaporilla, una central nuclear o la central nuclear más grande de Europa. Y bueno, al final las fuerzas rusas tomaron el control de esta planta nuclear, a pesar de que hubo un incendio y bueno, mucha exageración de que iba a haber una explosión 10 veces peor que en Chernóbil. Incluso el propio ministro de Defensa ruso habló sobre este tema y cómo también los ucranianos llegaron al extremo de provocar monstruosamente a los rusos y en general, la verdad es que estuvieron a punto de hacer explotar los ucranianos la central nuclear. Vamos a escucharlo.
28 февраля вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская атомная электростанция и прилегающие к ней территории. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской Нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись. Объекты станции и прилегающие территории были взяты под охрану российскими военнослужащими. В течение 5 прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме. Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля и стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещения было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты атомной электростанции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме. Оперативно последовавшее заявление Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников. O sea, estaban llegando los ucranianos, bueno, Zelensky y los ultranacionalistas, o sea, los neonazis, intentaron, ¿no?, provocar un incendio ellos. Ya una vez que tenía 4 días los rusos encontraron la planta nuclear, un incendio en esa planta nuclear, ¿no?, provocar un accidente grave. Ojo con el dato, es algo sumamente grave. Pero bueno, lo cierto es que los rusos pudieron repeler la agresión. También debo recordar que cuando arrancó la invasión, también esto explica lo que les dije, por qué de las primeras cosas que hizo Rusia fue capturar Chernóbil. Bueno, una planta de un terrible accidente, efectivamente, pero que bueno, es también clave y fundamental. Pues ahí todavía sigue siendo un centro nuclear. Ojo con el dato. Ahora, ¿cuántos reactores nucleares tiene Ucrania? Tiene 15 reactores nucleares. 15 reactores, ¿no? Tiene 2 en Yemelnitsky, 4 en Rivne, 3 en Ucrania Sur y los 6 reactores que tienen en Zaporilla, que ya están bajo el control. Entonces, al final, lo que va a buscar Rusia, según este analista geopolítico muy bueno, que me comentó esto, va a intentar controlar lo demás. Pero ya controla la más importante, la central nuclear más importante, después de que repelió finalmente un acto de sabotaje. Zelensky se da la huida, porque podrían ya los rusos encontrar, pues, porque es lo que están buscando, ¿no?, un arma nuclear, o cuando menos el indicio de que están desarrollando armas nucleares, porque eso también ha aparecido en la prensa rusa, que el servicio de inteligencia ruso señala, o sea, la ex KGB, que Ucrania estuvo desarrollando un arma nuclear. Esto es muy fuerte, tiene datos que Ucrania estuvo desarrollando su propia arma nuclear, declaró el director de este servicio, Sergei Narishkin. Ucrania conservó su potencial para crear armamento nuclear y sus posibilidades en ese terreno son más altas, ojo, que las de Irán o Corea del Norte. Es más, el servicio de inteligencia ruso está recibiendo datos de que Ucrania estuvo realizando trabajos en ese sentido, y yo creo que es lo que están buscando los rusos. No solo nosotros sabíamos lo que está desarrollando Ucrania, los rusos, sino también los norteamericanos, que no se oponían a ello y hasta querían ayudarle a Kiev. Y pensando que los misiles ucranianos con ojivas nucleares apuntarían al este, o sea, Moscú, y no al occidente, o sea, Europa, refirió el servicio de inteligencia ruso. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Y entonces, buscando Rusia seguramente, o el arma, o las armas, o el desarrollo de las armas, y ya teniendo control de las centrales nucleares, bueno, la más importante cuando menos, buscando las demás,
Zelensky dice, no, pues ya me voy, porque va a pasar de ser el héroe al villano. Y en ese sentido también vale la pena señalar que Estados Unidos y la OTAN, bueno, sí están mandando apoyo, sanciones, etcétera, pero ya también han descartado algo, una guerra abierta contra Rusia. La guerra empezaría entre Estados Unidos y Rusia cuando se declarara la OTAN o Estados Unidos una zona de cierre de espacio aéreo. Y por lo tanto estaría obligado Estados Unidos y la OTAN a derribar cualquier aeronave rusa, ¿no? Y eso arrancaría la guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que ha impedido Zelensky desde el inicio, que se declare Ucrania como una zona donde no se puede volar ningún tipo de aeronave. Y lo cierto es que la OTAN lo ha descartado por completo. Eso fue incluso el día de hoy que se reunieron los jefes de la OTAN. Descartan crear una zona de exclusión aérea en Ucrania, porque saben que eso desata ahí sí la guerra nuclear. Y la OTAN, bueno, señaló que esta decisión podía provocar más sufrimiento, claro, porque ahí sí los Estados Unidos estarían obligados a derribar a los aviones caza rusos, a los helicópteros rusos, y esto llevaría a Rusia a declarar la guerra a Estados Unidos y a todos los miembros de la OTAN, y bueno, China también, en fin, empezaría ahora sí la verdadera guerra mundial, y los Estados Unidos dicen, pues no. Entonces, toda esta serie de cosas, pues ha generado que Zelensky ya no tenga nada que hacer. En Ucrania, ¿qué va a hacer? La OTAN ya los dejó descartados. Además, los rusos están buscando el arma nuclear. Probablemente ya la encontraron o están a punto de encontrarla. Y entonces Zelensky va a acabar de héroe a un villano, al verdadero villano, cuando le descubran esto. Ojo con el dato. Y tal vez es lo que están intentando finalmente esconder con tanta censura en los medios de comunicación. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.